¿Cómo están? Les habla el profesor Rubén Herbañil. Vamos a desarrollar la práctica número 11 del ciclo ordinario 2017-2, correspondiente al curso de álgebra. El tema que vamos a tratar es máximo con un divisor y mínimo con un múltiplo de polinomios. Obviamente que para eso ya nosotros debemos entender que la semana pasada hemos desarrollado el proceso algebraico llamado factorización, que se convierte, digamos, en una pieza fundamental para el desarrollo de estos ejercicios. Veamos qué nos dice el primer ejercicio. Hay la suma de los coeficientes del máximo común divisor de los polinomios P de X y Q de X que están dados acá. Tal como lo habíamos anunciado hace algunos instantes. Un aspecto importante para efecto de hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo es la factorización, proceso algebraico el cual ya ha sido estudiado la semana que pasó. Veamos. Entonces, primero vamos a tratar de factorizar P de X y Q de X. Y para eso hay que recurrir a los diferentes métodos que existen. Por ejemplo, es importante también saber sobre qué conjunto numérico quiere factorizarse. Por ejemplo, acá vamos a ver con respecto a P de X. Vamos a tratar acá P de X. ¿Sí? Acá observamos que aparece X al cubo menos 1, pero es una diferencia de cubos. Entonces, esto es X menos 1 por X al cuadrado más X más 1. Y todo esto elevado al cuadrado por X más 3. Entonces, P de X va a quedar de la siguiente manera. X menos 1 al cuadrado, X más 3, que es un factor lineal, y sabemos que todo factor lineal es irreductible. Y acá nos quedaría X al cuadrado más X más 1 elevado al cuadrado. Ese es P de X. Observemos que X menos 1 y X más 3 son factores lineales, por lo tanto son irreductibles. Este factor cuadrático es irreductible en este conjunto numérico Z. No lo podemos factorizar por más intentos que hagamos, y lo podemos ver ahí, tratando de intentar factorizarlo mediante la aspa simple, toda vez que me interesa factorizarlo en el conjunto Z. Entonces, P de X queda así. Con respecto a Q de X, ¿qué podríamos decir? Veamos acá. Q de X. La idea es factorizarlo. Y acá, nuevamente, ese X cuadrado o X a la cuarta más X cuadrado más 1 lo puedo factorizar así. X al cuadrado más X más 1 por X al cuadrado menos X más 1, y todo esto elevado al cuadrado. Lo que está dentro de este corchete es la factorización de X a la cuarta más X cuadrado más 1. Es una identidad realmente, ¿no? Pero fácilmente lo puedo factorizar. X cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrados que tranquilamente lo puedo escribir como X más 3 por X menos 3. Para tal efecto, entonces Q de X, este polinomio, va a quedar factorizado de la siguiente manera. Quedaría así, ¿no es cierto? X al cuadrado más X más 1 elevado al cuadrado por X al cuadrado menos X más 1 elevado al cuadrado por X más 3 multiplicado por X menos 3. Ya está. Cada uno de esos factores son primos o irreductibles. Muy bien. Entonces, vamos ya a nuestro ejercicio. Esto es como una cuestión previa, preliminar. Recuerden que lo importante acá es factorizar. Veamos entonces la solución del problema. Vamos a un poco a denotar lo siguiente. Cuando hablemos del máximo común divisor, vamos a decir lo siguiente. Si tuviera una variable d de x, para mí va a ser el máximo común divisor de los polinomios, en este caso P de X y Q de X. Y si fuera el mínimo, vamos a utilizar M de X, ¿me parece? Muy bien, entonces, sea 1
hallemos el máximo común. Teniendo P de X y Q de X factorizado, entonces, luego, se sabe por teoría que el máximo común divisor, ¿qué cosa es? Es el producto o es la multiplicación de los factores primos comunes elevados a su menor exponente. Veamos acá, observemos, ¿cuáles son los factores primos comunes? Los que se repiten. Acá voy a subrayarlos, por ejemplo, x cuadrado más x más 1, acá también está x al cuadrado más x más 1, elevado al menor exponente, que en este caso es 2. ¿Habrá algún otro factor que se repite? Vamos a subrayarlo por acá. Acá también tenemos x más 3 y acá también tenemos x más 3. En el máximo común divisor solo deben aparecer los factores primos comunes elevados a su menor exponente. Por lo tanto, quedamos de la siguiente manera. Acá me quedaría x al cuadrado más x más 1. El máximo común divisor es x al cuadrado más x más 1 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Y acá tenemos x más 3 por x más 3. ¿Qué nos pide? La suma de coeficientes. Se sabe que, bueno, en este caso el máximo común es un polinomio. Y la suma de coeficiente de un polinomio se obtiene igualando a 1 el valor, en este caso, de la variable. Entonces, lo que se pide es d evaluada en 1. Asignándole el valor de 1 a la variable x, acá nos quedaría 1, 1, 1, 3 al cuadrado 9, y acá te queda 4, 36. Por lo tanto, diríamos pues que la suma de los coeficientes del máximo común divisor es 36. No hubiera podido ser posible hallar o encontrar la respuesta a este ejercicio si es que antes no hubiéramos hallado el máximo común, pero mucho antes si no hubiéramos factorizado P y Q. Muy bien, veamos el problema número 2. Observemos acá. Este siguiente problema nos dice, un domingo en el horario de visita del Hospital Guillermo Almenara, se determinó que el número de personas que visitaron los pabellones de cardiología y traumatología fueron respectivamente m más 70 n menos 2 y m más 80 n más 50. Donde m es el término independiente del mínimo común múltiplo de los polinomios p y q, que están dados ahí, en z, y n la suma de los coeficientes del máximo común divisor. Pregunta, ¿cuántas personas en total visitaron los pabellones? La idea es clara. Acá el tema central es encontrar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de los polinomios que están dados. Porque luego ya tendríamos que ver quién es m y n de acuerdo a lo que está definiendo el problema. Por ejemplo, m, ¿qué cosa es? Dice que es el término independiente del mínimo común múltiplo. Mientras que n es la suma de los coeficientes del máximo común múltiplo. Una vez encontrados los valores de m y n, lo reemplazamos acá en este dato. Ya tendríamos entonces los pacientes que asistieron o que frecuentaron o visitaron a los diferentes pabellones, tanto de cardiología como de traumatología. Entonces el tema medular acá en el desarrollo de este ejercicio es encontrar el MCD y el MCM. Pero para eso es necesario factorizar. Entonces veamos la factorización de P y Q. Tal como lo hemos hecho en el problema anterior, vamos a trabajarlo por acá como una cuestión auxiliar. Bien, veamos. P de X. Vamos a hacer una línea divisoria por acá. Veamos. P de X. Rápidamente, a ver. Vamos a agrupar acá. A ver, esto nos quedaría así, ¿eh? X a la sexta menos 64 más, por acá agrupamos, x a la cuarta más 8x. La idea es factorizarlo. Veamos. Esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Mira. X al cubo al cuadrado menos 8 al cuadrado. Por lo tanto, eso representaría una diferencia de cuadrados. Y acá vamos a factorizar x, que me quedaría x al cubo más 8. Esta diferencia de cuadrados nos va a quedar así, ¿eh? Ese corchete es una diferencia de cuadrados. Ojo, sería x al cubo más 8 multiplicado por x al cubo menos 8.
más x que multiplica a x al cubo más 8. Una vez más, llegamos a lo siguiente. P de x, aplicando el método del factor común, vamos a subrayar acá, ojo, el factor común. Observemos. X al cubo más 8, x al cubo más 8. Es el factor común. Entonces me va a quedar así, ¿no es cierto? X al cubo más 8 multiplicado por x al cubo más x menos 8. Ya. Ahora, aún se puede factorizar esto. X al cubo más 8 aún es factorizable. Vamos a factorizarlo entonces, ¿eh? P de x nos va a quedar así. Esto es una suma de cubos, que tranquilamente lo puedes decir. X más 2 por x al cuadrado menos 2x más 4. Multiplicado por el siguiente factor, que sería x al cubo más x menos 8. Ya. Veamos, esto aún se puede factorizar. Como nos piden en z, intentemos rápidamente. X, 4 y 1, no cumple. Si le ponemos 2, 2, tampoco cumple. Y entonces nos damos cuenta que por más intentos que nosotros hagamos, este factor cuadrático no lo vamos a poder factorizar en z. Entonces quedaría ahí P de x. Ya está la factorización de P de x. Veamos ahora Q de x. Rápidamente acá, el otro polinomio, Q de x. Vamos a factorizar Q de x. Este Q de x lo puedo escribir así, agrupando inicialmente. Lo podemos escribir así. X a la sexta menos 16x al cubo más 64 menos x al cuadrado. Bueno, ahí lo único que he hecho es agrupar. Pero nos damos cuenta que esta primera expresión que está dentro de paréntesis no es otra cosa que x al cubo menos 8 elevado al cuadrado. Esos tres términos que están dentro del paréntesis representan el desarrollo del cuadrado de ese binomio. Cuadrado del primero, doble producto del primero por segundo, cuadrado del segundo, menos x al cuadrado. Entonces esto está representando una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, Q de x nos va a quedar así, ¿eh? Como es una diferencia de cuadrados, nos quedaría. Y ordenando las ideas sería x al cubo más x menos 8. El otro factor sería x al cubo menos x menos 8. Y cada uno de esos factores ya son irreductibles en z, ya no lo podemos factorizar. Por lo tanto, se convierte en los factores primos de Q de x en este conjunto numérico. Muy bien, ya hemos factorizado P y Q. Ahora sí, vamos a la solución del problema. Vamos. Recuerden ustedes, como paso número 1, lo que hemos dicho en el problema anterior, y vamos a arrastrar toda esa idea a lo largo del desarrollo de estos ejercicios. El d de x para mí va a significar el máximo común divisor. Entonces vamos a poner acá. Mejor sea el d de x el máximo común divisor de estos polinomios, p y q. Y el m de x para mí va a significar el mínimo común múltiplo de p de x y q de x. Muy bien. Siguiendo un poco la idea, ¿qué cosa es el máximo común divisor? Es la multiplicación de los factores primos comunes elevados a su menor exponente. Vamos a subrayar acá. ¿Cuáles son los factores primos comunes? El d de x, en todo caso, sería pues el x al cubo más x más 8. Voy a subrayarlo por acá. Este y este factor. Es el máximo común, que es el único factor primo común que se repite, como pueden ver ahí. Entonces acá te quedaría x al cubo más x menos 8. Muy bien. Ahora por ahí nos dicen que vamos también a necesitar el mínimo común múltiplo, el m de x. ¿Qué cosa es el m de x? Ahí se intervienen todos los factores primos.
tanto comunes como no comunes, pero elevados a su mayor exponente. Entonces acá nos quedaría pues el factor primo común, primero lo ubicamos acá, sería x al cubo más x menos 8, ¿ya? Luego tenemos el x al cubo menos x menos 8, x al cubo menos x menos 8, luego tenemos x cuadrado menos 2x más 4, x cuadrado menos 2x más 4 y finalmente el x más 2. Ese es el mínimo común múltiplo. Entonces acá, 2. Nos habla, por ejemplo, de que m, ¿qué cosa es m? Es el término independiente del mínimo común múltiplo. Entonces acá sería por dato. Vamos a anotar acá. Por dato. M, ¿qué cosa es m? No es este m del mínimo común múltiplo. Ojo, no es el m. M, según lo que anuncia el problema, es el término independiente del mínimo común múltiplo. Es decir, m evaluado en 0. Y si evaluamos en 0, acá nos quedaría pues menos 8, 4 y 2. Haciendo las operaciones respectivas, acá nos quedaría 512. Bastaría evaluar en 0. Y n, ¿qué cosa es n? Dice que n, según lo que dice, es la suma de los coeficientes del máximo común divisor, es decir, d evaluado en 1. Acá te queda 1 más 1, 2, menos 8 sería menos 6. Ya tenemos m y n, ¿correcto? Ahora sí, el paso 3. Número de pacientes que visitaron el pabellón de cardiología. Según lo que dice el problema es m más 70n menos 2. Bueno, haciendo las operaciones repetidas, acá nos quedaría 90. Recuerden que ya tenemos m y n. Y ahora, según lo que es el problema, el otro pabellón es traumatología. Esto es m más 80n más 50. Como ya tenemos los valores de m y n, reemplacemos esos valores y acá nos quedaría 82. La pregunta es, ¿cuántas personas en total visitaron los dos pabellones? Bastaría hacer la suma, 2, 9 y 8, 17. Entonces la respuesta sería 172 son las personas que visitaron precisamente en total los dos pabellones. La respuesta estaría en la alternativa E. Sigamos entonces con el desarrollo de nuestros ejercicios. Muy bien, veamos este siguiente ejercicio. Dice, Mateo dispone de 2 listones de madera que tienen las longitudes que aparecen ahí, ¿no? Con X mayor que 4. Mateo lleva los listones al carpintero y le dice que los corte en trozos iguales y de mayor longitud posible, sin que sobre nada. Pregunta, ¿cuál es la longitud de cada trozo? Entonces, se trata de, en este caso, 2 listones de madera cuyas longitudes están dadas ahí y él quiere, digamos, partirlas o trozarlas, digamos, en trozos de igual longitud, pero de mayor longitud posible. Entonces, ahí sería necesario hallar el máximo común divisor de estos polinomios. Vamos a llamarle a la primera expresión P de X, ¿correcto? Entonces, acá, como parte de la solución, paso número 1, sea P de X, este primer polinomio, que como ven ahí, ya está factorizado, no hay nada que hacer ahí, porque son factores lineales, y todo factor lineal es irreductible. Entonces sería P de X sería X menos 3 elevado al cuadrado, X menos 2 elevado al cubo, X menos 4. Ya, ahí está factorizado. Más bien en Q de X hay que factorizarlo. Y creo que ahí sería conveniente recordar un método, que es el método del aspa doble especial, por acá. Vamos a recordarlo rápidamente. X a la cuarta menos 10x al cubo más 37x
x al cuadrado menos 60x más 36. Vamos a aplicar el método del aspa doble especial. Entonces factorizamos lo que tenemos. X al cuadrado por x al cuadrado. Acá podríamos seguir 9 y 4. 9 y 4. Entonces, en el aspa doble especial hay que restar este término central que estoy subrayando con, vamos a restarlo con lo que resulta de esta aspa. Entonces acá sería 37x al cuadrado lo restamos de lo que sale del aspa, que sería en este caso 16. 9x cuadrado más 4x cuadrado sería, 13x al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a obtener acá? Vamos a obtener lo siguiente. Cuando hacemos la diferencia, ahí lo que vamos a obtener es 37 menos 3, 4, 3 menos 1, 2, 24x al cuadrado. Eso es lo que hay que descomponer acá. Esto tenemos que descomponerlo acá de tal manera que cuadre exactamente. Y podría ser así. Menos 6x menos 4x. En principio, menos por 1 da más 6x por 4x, 24x cuadrado. Vamos a ver si cuadra. Acá nos quedaría, miren, menos 4, menos 6, acá está menos 10. En el otro aspa sería menos 24, menos 36, ahí está, menos 60. Entonces, ahora sí, podemos decir que q de x factorizado sería de la siguiente manera, haciendo uso del aspa doble especial. Q de x nos quedaría así. X cuadrado menos 6x más 9, un factor, y el otro factor sería x al cuadrado menos 4x más 4. Pero cada uno de esos factores resulta ser factorizable. Q de x nos quedaría así. Esto sería x menos 3 elevado al cuadrado, y acá nos quedaría x menos 2 elevado al cuadrado. Ahora sí ya tenemos P y Q factorizados. ¿Qué nos pide el problema? Dice, debemos hallar ¿qué cosa? El máximo común divisor, según lo que nos dice el problema. El d de x, que sabemos nosotros es el MCD de estos dos polinomios, que ya han sido factorizados en el paso número 1. Y cuando factorizamos, observamos que el máximo común divisor viene dado precisamente por la multiplicación de los factores primos comunes elevados a su menor exponente. En este caso sería x menos 3 al cuadrado y también x menos 2 elevado al cuadrado. Ahí intervienen solamente los factores primos comunes elevados a su menor exponente. Muy bien. Entonces, cada trozo tendrá como longitud, según lo que dice el problema, dice, Mateo lleva a los listones a la capital y le dice que los corte con trozos iguales y mayor longitud sin que sobre nada. Entonces, podemos decir acá, 3. Cada trozo tendrá como longitud igual, una expresión igual a esto, ¿no? Que es el máximo común divisor. Que acá lo podríamos escribir así de esta forma, ¿no? X al cuadrado menos 5x más 6 elevado al cuadrado. Esta es la longitud de cada trozo, que en este caso es la de mayor longitud posible. ¿Cómo hemos obtenido eso? Hallando el máximo común divisor de esos polinomios que representan, según lo que dice el problema, la longitud de esos dos listones, ¿no? Muy bien. Pasemos al siguiente problema. El siguiente problema nos dice que simplifiquemos la siguiente expresión.
hay que tratar de reducir esta expresión y bueno, acá observemos que son fracciones algebraicas, ¿no? Que son heterogéneas porque tienen diferentes denominadores. Entonces ahí la idea es tan igual como nosotros hacemos cuando queremos operar fracciones heterogéneas. Hallamos el mínimo común múltiplo. Pero para eso hay que factorizar los denominadores. Entonces vamos a hacer estas operaciones por acá. Veamos. Tenemos acá. Vamos a tratar de factorizar rápidamente cada uno de los denominadores. Tenemos x a la cuarta menos x al cuadrado menos 12. Esto es x al cuadrado por x al cuadrado. Esto sería menos 4 y más 3. Nos damos cuenta que si multiplicamos en aspa y sumamos algebraicamente, nos queda el término central. Por lo tanto, esto va a quedar factorizado de la siguiente manera. X al cuadrado menos 4 multiplicado por x al cuadrado más 3. Pero este factor sí es un factor cuadrático irreductible. Este aún se puede reducir. Entonces acá llegamos a la siguiente conclusión. X a la cuarta menos x al cuadrado menos 12 va a ser igual a, esto es una diferencia de cuadrados, observemos, esto que estamos subrayando por acá obedece a una diferencia de cuadrados, que sería x más 2 por x menos 2 por x al cuadrado más 3. Ahora veamos entonces el siguiente denominador. Punto número 2. Tenemos ahí x al cubo menos 2x al cuadrado más 3x menos 6. Vamos a utilizar acá el método de los divisores binómicos. Veamos. Uno menos 2, 3 y menos 6. Recuerden que este último término es realmente el resto. Y para que sea raíz, esto tiene que ser 0. Entonces acá tenemos con 2. ¿Qué nos dice este método? Esto baja directamente y nos quedaría 1 por 2, 2. Sumamos 0. 0 por 2, 0. 3 más 0, 3. 3 por 2, 6 y hasta acá te queda 0. Entonces, ¿cuál es la factorización realmente? ¿Cómo quedaría? Si 2 es raíz, porque el último resto es 0, si 2 es raíz, aplicando el teorema de factor, el factor sería x menos 2. Entonces acá nos quedaría así, x al cubo menos 2x al cuadrado más 3x menos 6 va a ser igual a 2 es raíz, entonces el factor sería x menos 2. Multiplicado por lo que aparece por acá, que quedaría x al cuadrado más 3. Ya está. Entonces, veamos. Ahora sí, volvamos al ejercicio. Solución. Vamos a poner t de la siguiente manera. El mínimo común múltiplo de estos denominadores, ojo acá miren, tenemos x más 2, x menos 2, x cuadrado más 3, x menos 2, x cuadrado más 3 y el otro es x cuadrado más 3. El mínimo común múltiplo es en realidad la multiplicación de todos los factores primos, comunes y no comunes. En el caso de los comunes elevados a un mayor exponente. En este caso nos damos cuenta que el mínimo común múltiplo sería x más 2, x menos 2, x al cuadrado más 3. Entonces hacemos lo siguiente. El mínimo común entre esto te queda lo mismo, 1. ¿No es cierto? Porque es lo mismo. Este mínimo común entre esta expresión x a la cuarta menos x cuadrado menos 12, que es lo mismo que está acá, me queda 1. Por x al cuadrado, más el mínimo común múltiplo entre esta expresión de grado 3, que está por acá factorizado. Ojo, me queda el mínimo común entre x menos 2 por x cuadrado más 3. ¿Qué me quedaría? X más 2. Entonces me quedaría 4 x menos 8 multiplicado por x más 2. Menos
el mínimo común múltiplo entre x cuadrado más 3 me quedaría x más 2 por x menos 2. Te quedaría 5 que multiplica a x más 2 por x menos 2. Y ahora sí, hay que hacer ciertas operaciones. Como por ejemplo, acá puedo factorizar 4 y te queda x menos 2 y no va a quedar una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Entonces, t va a ser igual a x cuadrado más, acá como repito, factorizo 4 y nos va a quedar x más 2 por x menos 2 menos 5 veces x más 2 por x menos 2 y el denominador que es x más 2 por x menos 2 por x al cuadrado más 3. Son términos semejantes. Acá nos quedaría menos x más 2. Ojo, este término con el que sigue son términos semejantes, ¿eh? Entonces, si hacemos operaciones, miren, observen acá, nos quedaría x al cuadrado menos x más 2 por x menos 2, que sería x al cuadrado menos 4. Los x cuadrados se van y solamente te quedaría 4 en el numerador, ya haciendo las operaciones respectivas, ¿verdad? Entonces acá nos quedaría, vamos a decir lo siguiente, t igual haciendo las operaciones 4 y en el denominador acá te quedaría x cuadrado menos 4 multiplicado por x al cuadrado más 3. Correcto. X cuadrado menos 4, ojo, x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado más 3. Haciendo las operaciones nos quedaría acá lo siguiente. X cuadrado por x cuadrado sería x a la cuarta. 3x al cuadrado menos 4x cuadrado sería menos x al cuadrado. Menos 4 por 3 sería menos 12. Entonces, esto sería la expresión reducida realmente, que es lo que nos piden. Y esta expresión la encontramos en la alternativa A. El problema dice lo siguiente, sean los polinomios P y Q, son dos polinomios en este caso con dos variables. Determinen la suma de coeficientes del factor primo con menor término independiente del MCM, es decir, del mínimo común múltiplo. Una vez más, para hallar el mínimo común hay que factorizar estos polinomios. Esa va a ser nuestra primera tarea. Quizás esa es la parte que nos va a demandar más tiempo para encontrar la solución a este problema. Veamos la solución. Vamos a ver. Paso número 1. Vamos a tratar de factorizar P de X, P de XY. Entonces, este polinomio con variables X e Y lo podemos escribir de la siguiente manera. Miren, X más 2Y menos 1 elevado al cuadrado menos, acá lo agrupamos, nos quedaría X más 2Y menos 1, acá te quedaría más 1 menos 6. Lo hemos agrupado ahí. Y aquí podemos hacer un cambio de variable. A ese x más 2y menos 1 le podemos llamar a. Entonces nos quedaría a al cuadrado menos a menos 6. Donde a en este caso es x más 2y menos 1. ¿Está bien? Entonces acá factorizamos aspa simple, a por a. Acá nos quedaría menos 3 más 2. Cuando multiplico en aspa y sumo algebraicamente nos quedaría. Por lo tanto, la factorización sería así, a menos 3 multiplicado por a más 2. ¿Pero quién era a? Recuerden que es x más 2y menos 1. Entonces, esto nos va a quedar ya factorizándolo, ojo, factorizando este polinomio con variables x e y, haciendo el aspa simple, un cambio de variables si quieres previamente, y un aspa simple nos quedaría a menos 3. ¿Pero quién era a? A era x más 2y menos 1, ¿no? Entonces, ese menos 1 con menos 3 sería menos 4. Nos va a quedar así. X más 2y menos 1 menos 3 menos 4.
Y el otro factor sería a más 2, x más 2y menos 1 más 2. X más 2y menos 1 más 2 sería más 1. Ya está. Son factores lineales, por lo tanto son irreductibles. Muy bien. Ya les había comentado que una herramienta fundamental y poderosa para estos ejercicios es la factorización. Y en el polinomio que acabamos de factorizar hemos hecho uso de dos métodos que han sido estudiados la semana que pasó. Por un lado el método del cambio de variable y luego el método del aspa simple. Ahora, vamos a factorizar q de xy. Muy bien, tenemos acá entonces un primer polinomio, ahora el segundo polinomio. Q con variables x e y. Ahí nos quedaría así. Ahí tendríamos que arreglar un poco para aplicar el aspa doble especial, que lo vamos a comentar por acá muy rápidamente. Miren, para el aspa doble especial tenemos lo siguiente. Tenemos x al cuadrado más xy menos 2y al cuadrado más 0x menos 3y menos 1. Ya está. 2, 4, 6 términos. Ese polinomio reúne las condiciones para ser factorizado mediante el aspa doble. Hacemos la descomposición. X. Por acá 1 y menos 1. De tal manera que cuando hagamos la multiplicación en aspa y sumemos algebraicamente nos quede en este caso 0x. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a factorizar menos 2y cuadrado. Lo descomponemos así. 2y por menos y. Si hacemos la multiplicación, acá te quedaría 2xy menos xy. Acá nos quedaría xy. Y por ahí nos quedaría menos, vamos a hacer la siguiente aspa, menos 2y. Con menos y nos quedaría pues menos 3y. Ya está. Hecha la factorización aplicando el método del aspa doble. ¿Cuáles van a ser los factores? Observemos. X más 2y más 1, un factor que básicamente lo tomamos así en forma horizontal. Y el otro factor es x menos y menos 1. Ahora sí, tanto p como q son dos polinomios que están factorizados. ¿Y cómo sé que ya son factores irreductibles? Porque son precisamente factores lineales en ambas variables, tanto en la variable x como y. Y recuerden una vez más lo que dice la teoría. Todo factor lineal o de primer grado es irreductible en cualquier conjunto numérico, en particular en este conjunto Z. Muy bien, en el paso número 2, lo que vamos a hacer es hallar el MCM, que es el mínimo común múltiplo. Vamos a llamarle el M de x, y, para arrastrar un poco la notación que hemos establecido. Es el mínimo común múltiplo de estos dos polinomios. P de xy, Q de xy. ¿Qué cosa es el mínimo común múltiplo? En el mínimo común múltiplo intervienen, luego de haber factorizado, intervienen todos los factores primos, tanto comunes como no comunes, elevados a su mayor exponente. En este caso, podemos darnos cuenta que acá hay un factor primo común. Vamos a subrayarlo mejor, para observar. Esto que está subrayado es un factor primo común. Pero en el mínimo común intervienen todos. Primero pongamos el factor primo común, que sería x más 2y más 1. Es el factor primo común. Si hubiera exponente, recuerden que en el mínimo común va elevado al mayor exponente, pero en este caso no hay exponente. Entonces, ahora los no comunes, ¿cuáles son? X más 2y menos 4, y el otro factor no común es x menos y menos 1. Ya está. Ahora, ¿qué me piden? Determine la suma de los coeficientes del factor primo con menor término independiente. Acá vamos a ver que hay tres factores primos, pero el de menor término independiente es este factor que está en el centro.
este factor que está en el centro resulta ser, vamos a poner acá, el factor primo con menor término independiente. Y por lo tanto, lo que nos piden es la suma de los coeficientes. Entonces, cerramos acá este ejercicio diciendo que la suma de coeficientes del factor primo con menor TI, con menor término independiente, es igual. Sumemos los coeficientes de la categoría 1 más 2, 3. Menos 4, esto sería menos 1. Y eso lo encontramos en la alternativa B. Muy bien, pasemos entonces al siguiente problema. Nos dice lo siguiente. Si el mínimo común múltiplo sobre el máximo común divisor es x más 4 al cuadrado menos x más 6 y además p por q está dado de esta forma, halle el factor primo con mayor término independiente del máximo común divisor. Muy bien. Esto que aparece en el segundo miembro de la igualdad, operándolo, ojo, por acá vamos a hacer algunas operaciones auxiliares. Veamos acá rápidamente. Ahí tenemos, miren, acá en el segundo miembro de la igualdad tenemos x más 4 al cuadrado menos x más 6. Hagamos las cuentas rápidamente. Acá me quedaría x al cuadrado, el doble root sería 4 por 2, 8, el cuadrado segundo sería 16, menos x menos 6. Por lo tanto, me quedaría x al cuadrado más 7x más 10. Esto es factorizable. Ojo, se puede factorizar x por x y acá nos quedaría 2 y 5. Está claro que 2x más 5x, ahí nos quedaría 7x. Por lo tanto, eso nos va a quedar así. Simplemente es x más 2 multiplicado con x más 5. Eso que está en el segundo miembro de la igualdad, esta expresión, ojo, ha sido trabajada y nos queda x más 2 por x más 5. Ahora, lo mismo hay que hacer acá. Hay que tratar de factorizar. Por ejemplo, esto es una diferencia de cuadrados, es x más 2 por x menos 2. Esto también resulta ser una diferencia de cuadrados, es x más 5 por x menos 5. Esto habría que factorizarlo. Factorizarlo con el aspa simple, con el método de los divisores binómicos, ¿no? ¿Cuáles son las posibles raíces? Más menos 1, más menos 2, más menos 4, más menos 8. Trabajándolo con el método de los divisores binómicos, vamos a factorizar esta expresión. Recuerden que esta es una diferencia de cuadrados y esto también es otra diferencia de cuadrados. Por lo tanto, podríamos decir lo siguiente. Solución. Paso número 1. Vamos a arrastrar un poco la notación para no escribir demasiado. El MCM es el mínimo común múltiplo, que es m de x, así lo vamos a anotar. Y el MCD es el máximo común divisor, que lo vamos a anotar como d de x, ¿de acuerdo? Entonces acá diríamos lo siguiente. El m de x sobre el d de x va a ser igual a... Esto recuerden que ya lo hemos trabajado por acá. Es x más 2 por x más 5. Esto trae como consecuencia decir que el mínimo común múltiplo es igual a x más 2 por x más 5 multiplicado por el máximo común divisor. Ya está, dejémoslo ahí. Ahora, 2. Por dato. P por Q, P de X por Q de X va a ser igual a. Esto ya lo vamos a factorizar, ojo, ¿eh?
Esto recuerden que es factorizable mediante los divisores binómicos. Esto es una diferencia de cuadrados, esto es otra diferencia de cuadrados. Entonces, P por Q, haciendo ya las operaciones respectivas, nos va a quedar de la siguiente manera. X menos 2 a la cuarta por X más 2 por X más 5 por X menos 5 elevado al cuadrado. Vuelvo a repetir, lo que se ha hecho es factorizar esto, ¿no? Rápidamente. Bastaría que encuentren una raíz. A ver, hagámoslo rápidamente por acá, como una cuestión auxiliar. Observen, 1 para x al cubo, menos 6 para x al cuadrado, 12 para x y menos 8. Por acá, recuerden que en esta última columna debe aparecer precisamente el último resto, 0, si es que esto fuera raíz. ¿Cuáles son las posibles raíces? Más menos 1, más menos 2. Entonces, a ver, intentemos con 2. Veamos rápidamente, ¿eh? Estamos verificando acá. 1 baja, 1 por 2, 2, suma menos 4 por 2 sería menos 8, suma 4, 4 por 2, 8 y efectivamente 0. Eso es lo que buscamos. Si 2 es raíz, entonces el factor es x menos 2. Por lo que queda por acá, que es x al cuadrado menos 4x más 4. Entonces, esto es x menos 2 y este factor es el desarrollo de x menos 2 elevado al cuadrado. Finalmente nos quedaría entonces x menos 2 elevado al cubo. Ya está. Recuerden que este es x más 2 por x menos 2. Ese x menos 2 con este x menos 2 sería x menos 2 a la cuarta que está por acá. Luego hay un x más 2, un x más 5 por x menos 5 está por acá. Y con este x menos 5 formaría el x menos 5 al cuadrado. Ya está corroborado, efectivamente. Entonces, vamos a continuar ahora sí con la solución del problema. Esta era una cuestión auxiliar. Ya. Entonces, ahora sí, veamos el paso 3. Para el desarrollo de este problema nos vamos a apoyar en una propiedad. Entonces decimos acá, por propiedad. ¿Qué nos dice la propiedad? Que el mínimo común múltiplo multiplicado con el máximo común divisor es igual a la multiplicación de los polinomios. Entonces, aprovechemos que tenemos la información. El mínimo, ¿quién es por información? Es x más 2 por x más 5 multiplicado por el d de x. Lo que acabo de escribir es el mínimo común múltiplo y eso lo obtenemos del paso número 1. Por el máximo común divisor es igual a p por q, pero p por q lo tenemos en el paso número 2. ¿Quién es p por q? Es x menos 2 elevado a la cuarta, x más 2, x más 5, x menos 5 al cuadrado. Correcto. Muy bien. Entonces, haciendo las operaciones respectivas, nos podemos dar cuenta acá que x más 2 por x más 5, con esto de acá, se va. Y entonces nos quedaría lo siguiente. Acá nos queda d cuadrado. Entonces, d de x elevado al cuadrado va a ser igual x menos 2 elevado a la cuarta por x menos 5 al cuadrado. Por lo tanto, de acá se desprende que el máximo común divisor, el d de x, de estos polinomios, que en este caso son p y q, que han sido factorizados ya, va a ser igual a x menos 2 al cuadrado multiplicado por x menos 5. Me piden el factor primo con mayor término independiente del MCD. Ahí hemos calculado el MCD. Y el factor primo, observen, ¿cuáles son los factores primos? X menos 2 y x menos 5. Pero con mayor término independiente sería en este caso x menos 2. Entonces, la respuesta, podríamos decir acá, el factor primo con mayor
término independiente del máximo común divisor es x menos 2. Y este factor o esta expresión la encontramos en la alternativa D. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente ejercicio. Nos dice que si el ingreso mensual en miles de soles por las ventas de chompas de la compañía ANSI está representada por el máximo común divisor, donde P y Q están dados de esta forma, y X es la cantidad en cientos de chompas vendidas al mes, determina el ingreso de dicha compañía si se vendió 1000 chompas al mes. Bueno, acá se trata de encontrar en buena cuenta el máximo común divisor. ¿Por qué? Porque según lo que dice el contexto del problema, el máximo común divisor es el ingreso mensual que está dado en miles de soles. ¿Correcto? Entonces, para encontrar el máximo común divisor, una vez más repetimos la idea. Hay que factorizar estos polinomios. Entonces, factorizamos P y Q. En el caso del polinomio P, por la forma que tiene, se ajusta precisamente para poder aplicar, en este caso, el aspa doble especial. Rápidamente, como una cuestión previa. Vamos a graficarlo por acá. P de X. X a la cuarta más 8x al cubo más 14x al cuadrado menos 8x menos 15. Vamos a tratar de factorizar aplicando el aspa doble especial. Entonces acá, la factorización, ¿cuál va a ser? X al cuadrado por x al cuadrado. Y luego acá tenemos factores de menos 15, sería 5 y menos 3. Entonces acá tendríamos lo siguiente, menos 3 y 5. 5 menos 3, 2. Entonces lo que hay que hacer acá es, según lo que dice el aspa doble especial, hay que restar este término central menos lo que salga del aspa, que sería 2x al cuadrado. 5 menos 3, 2x al cuadrado. Al hacer la diferencia, notemos acá que esto es 14 menos 2, sería 12. Esta nube hay que descomponerla acá. Pero hay que descomponerla de tal manera que cuadre exactamente. Y acá lo que podemos hacer es descomponer en 6x y 2x. Vamos a ver si cuadran las aspas, verifiquemos. 6x al cubo más 2x al cubo, ahí está 8x al cubo, cuadro. La otra aspa, verifiquemos, a ver. Menos 18 más 10 menos 8, cuadro exacto. Entonces, ahora sí, podríamos decir que P de x factorizado sería x cuadrado más 6x más 5, x cuadrado más 2x menos 3. Y habría que ver, como son factores cuadráticos, probablemente se pueda factorizar. Claro, y x cuadrado más 6x más 5 es x por x, 5 por 1, y si cuadra, pues x más 5 por x más 1. Esto de acá habría que ver si se puede descomponer también, ¿no? Aplicando el aspa simple, pero si es un tema más fácil. Con respecto a Q de X, ahí podríamos trabajarlo con divisores binómicos. Entonces acá vamos a culminar la idea. P de X va a quedar así. Recuerden que acá es x cuadrado más 6x más 5. Haciendo un aspa simple sería x más 3 por x más 2. Y cuando factorizamos esto sería 3 y menos 1. X más 3, x menos 1. Ya está. 3 por menos 1 menos 3, 3 menos 1, 2. Exacto. Bueno, acá sería x más 3 al cuadrado. Con respecto a Q de X, rápidamente, a ver, Q de X. Q de X está dado así. X al cubo más 8x al cuadrado
más 17x más 10. Hacemos acá divisores binómicos de una forma rápida. A ver. Acá te quería 1 a 8, 17 y 10. Recuerda que para que sea raíz, el último resto tiene que ser 0. Así es que rápidamente veamos. Y tenemos con 2, a ver. O menos 2. Menos 2. Para que sea raíz, el último resto tiene que ser 0. A ver, rápidamente veamos. 1 por menos 2, menos 2. Suma 6. Por menos 2, menos 12. 17 menos 10 sería 5. Por menos 2 sería menos 10. Y este es 0. Ya está. Entonces, efectivamente, menos 2 es una raíz. Si menos 2 es una raíz, un factor sería x más 2. Entonces acá nos queda así. Si menos 2 es raíz, el factor es x más 2. Y esto nos queda así. X al cuadrado más 6x más 5. Que aún no es factorizable. 3 y 2. X por x, 3 y 2. No. 5 y 1, perdón. 5 y 1. 5 y 1. 5x más x, 6x. Entonces esto nos va a quedar así. X más 2, x más 1, x más 5. Ya, todos son factores lineales. Ahora sí. Entonces, vamos al problema, ahora sí. El tema es hallar el máximo común divisor, ¿verdad? Entonces, solución. Vamos con el paso número 1. Tenemos acá el P de X. P de X, ya factorizado, nos quiere decir X más 3 al cuadrado, X más 2, X menos 1. El Q de X. ¿Quién es el Q de X? Es X más 2, X más 1, X más 5. Ya está. Ahora nos interesa el D de X. Luego, entonces podemos decir acá, conociendo la teoría, que el máximo común divisor es el producto de los factores primos comunes elevados a su menor exponente. Acá está X más 3, X más 2, factor primo común, y nada más. ¿Correcto? Acá una corrección. Al momento de factorizar x cuadrado más 6x más 5, acá hay una corrección, un error. Esto es x más 5, x más 1. Entonces, P de X va a quedar de la siguiente manera. Vamos a ver quién es P de X. Ahora sí. Ha habido un error. Entonces, factorizando P de X nos va a quedar así. X más 5. X más 5 multiplicado por X más 1, X más 3 y X menos 1. Todos son factores lineales. Ahora sí, veamos cuáles son los factores primos comunes. Vamos a subrayarlos a ver. Comunes, lo que se repiten. X más 1, observemos acá. Y otro factor que se repite es X más 5. X más 5, X más 5. Son los factores que se repiten. Y X, sí, pues son los únicos que se repiten, ¿verdad? Entonces el máximo común divisor sería pues X más 5 por X más 1. Ahora bien, ¿qué cosa representa D de X el máximo común divisor? Es el ingreso mensual que está dado en miles de soles por la compra. La pregunta es, determina el ingreso de dicha compañía si se vendió 1000 chompas.
Pero como X es la cantidad en cientos de chompas, entonces cuando X vale 10, estaríamos hablando de 1000 chompas. Correcto. Si X vale 10, 10 cientos, 1000 chompas. Entonces acá, 2. Me piden el ingreso obtenido cuando se vendió 1000 chompas, es decir, el ingreso cuando X vale 10. Y esto sería pues 10 más 5, 15. Y acá me quedaría 10 más 1, 11. Esto nos quedaría multiplicando, sería 165. Pero como el problema nos dice que está en miles de soles, entonces podríamos concluir por acá que el ingreso mensual de dicha compañía, como consecuencia de haber vendido 1000 chompas, es de 165.000 soles. Esta es la respuesta al problema, ¿eh? Recuerden que el ingreso mensual está dado en miles de soles. Acá tendríamos la respuesta en la alternativa A. Ahora veamos el siguiente problema. Dice que D de X es el máximo común divisor de los polinomios P y Q. Determine el valor de A menos B menos C. Y ahí vamos a utilizar la teoría, pues definitivamente. Si es el máximo común divisor, entonces divide a cada uno de los polinomios. Entonces, en este caso en particular, dividirá pues a Q de X, porque P no tenemos información con respecto a P. Entonces, ahí deben manejar la teoría. El máximo común divisor de dos polinomios divide a cada uno de ellos. Divide significa entonces que la división es exacta. Entonces, vamos a ver la solución a este problema. Bueno, veamos el siguiente problema. Acá nos dan el máximo común divisor de P y Q. Y nos piden hallar el valor de A menos B menos C. Acá lo que debemos manejar es la teoría. Si D es el máximo, entonces divide a cada uno de los polinomios. En particular, dividirá a Q de X. Entonces partimos así. D de X, que es el máximo común divisor, divide a Q de X. ¿Qué significa? Que la división es exacta. Muy bien. Entonces, para eso vamos a recurrir a el método de los divisores binómicos, ¿correcto? Recuerden que la división es exacta, por lo tanto, hacemos lo siguiente. Si esta división, vamos a dividir a D de X divide a Q de X. El máximo común divisor divide a Q de X. Q de X vendría a ser nuestro dividendo y D de X vendría a ser el divisor. Aplicamos el método de Jordan teniendo en cuenta que es una división exacta y por lo tanto el resto tiene que ser 0. Veamos, Para eso, para aplicar cualquier método para dividir polinomios, debemos verificar que los polinomios tienen que estar completos y ordenados. Tanto el dividendo como el divisor. Grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. Está bien. Entonces acá nos quedaría 1 menos 13, A menos 1, B y 4C. Por acá en forma vertical vamos a colocar el divisor, que sería 1, 5, menos 11 y 55. Cerramos la tablita por acá. Y contamos de derecha a izquierda. Como el grado del divisor es 3, ojo, contamos 1, 2, 3. Y acá trazamos una línea divisoria. Esa línea lo que va a hacer es separar hacia la izquierda los coeficientes del cociente. Hacia la derecha aparecerán los coeficientes del resto. Pero ten en cuenta que la división es exacta, porque D es el máximo común divisor. Entonces, vamos a recordar cómo se aplicaba Jordan.
Todos estos coeficientes que van a estar por acá, antes de la línea verde, van a ser divididos entre 1. Así. 1 entre 1, 1. 1 por 5, 5. 1 por menos 11 sería menos 11. 1 por 55, 55. Sigamos acá. Hacemos la resta. Sumamos, pero antes de bajar a escribir, lo dividimos. Acá te queda menos 8 entre 1, menos 8. Menos 8 por 5, menos 40. Menos 8 por 11 sería 88. Menos 8 por 55 sería menos 440. Sumamos directamente, ahora después de esa línea sería A menos 40, 52. Ahora sería B más 143. Y 4C menos 440. Pero, como repito, la idea clave acá es que estos son los coeficientes del resto. Pero como estamos frente a una división exacta, entonces cada uno de ellos tiene que ser 0. Entonces luego concluimos que A tendría que ser 52. B menos 143. Y C sería 110. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Hay el valor de A menos B menos C. Teniendo esos valores de A, B y C, ya damos como respuesta lo siguiente. Lo que se nos pide, A menos B menos C, reemplazando y haciendo las operaciones respectivas, esto da como resultado final 85. Y esto lo encontramos en la alternativa D. Muy bien, de esta manera hemos puesto punto final al desarrollo de esta práctica número 11. Esperemos encontrarnos en la próxima oportunidad y una vez más les agradezco su atención. Hasta pronto.